Hemos estado hablando del reino de Dios y el reino de Dios está vinculado a los milagros de Jesús. Claro, es el reino de Dios que se hace acción, que hace signos portentosos en medio de nosotros, sobre todo por esa alegría y esa gracia tan grande de tener a Jesús entre nosotros. Por eso tenemos que atender ese llamado de Jesús que se lo hace a los discípulos, tanto en Lucas en el capítulo 10 versículo 23 como en Mateo en el capítulo 13 versículo 16. Dichosos ustedes que ven lo que ven, porque muchos reyes y muchos profetas quisieron ver pero no vieron, quisieron escuchar pero no escucharon. A propósito de que en el programa pasado veíamos que hay personas que se hacen las ciegas, como el dicho que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. En el día de hoy vamos a ver ese reino de Dios que es Dios mismo, que quiere vivir entre nosotros, que quiere hacerse humano entre nosotros. Y por eso Jesucristo es la plenitud de ese amor total de Dios para nosotros. Marcos en el capítulo 9, versículo 33 y 37 y Mateo en el capítulo 11, 25 nos enseña que no se trata de conocimiento, no. Son los niños los que pueden ver, y no solamente los niños, sino los que tienen mentalidad de niños, los que no han antepuesto a todos sus criterios, sus conceptos. El reino de Dios nos lo va a explicar Jesús en símbolos, en signos, en parábolas, pero ¿cómo decir qué es el reino de Dios? Tendríamos que coger todas las parábolas, todos los signos e intentar hacer un resumen o captar qué es lo que quiere decir Jesús. Porque no es en una sola parábola, no, son todas al mismo tiempo. Por eso hoy los voy a invitar para que sigamos en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14 y entendamos otra parte. El reino de Dios es... Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo un banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue al campo, el otro a su negocio, otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren, invítelos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Así será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Este texto también está dentro del contexto que veíamos de los dos hijos, la parábola de los dos hijos. ¿La recuerdan? Y si tú llegaste como de primera vez a este programa, te digo un resumen pequeño. Un hijo es mandado al campo y le dice al Señor: no quiero ir. Y después se arrepiente y va. Y el otro le dice que sí, pero no va.
son los dos hijos que terminan pareciéndose al de Lucas en el capítulo 15, los dos hijos del Padre lleno de misericordia. El que es rebelde y empieza diciendo que no, y el que es justo y al fin y al cabo trata al Padre como si fuera un patrón y se siente como un esclavo. Bueno, en pocas palabras, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque resulta ser el segundo, el que se cree justo, que no ve sus propios pecados. En cambio el otro sí. También está la parábola de los viñadores asesinos. Al terminar el capítulo 21, dice que el propietario, que en otras palabras es Dios, siembra su viña para que produzca y cuando ya es la cosecha, manda a un mayordomo para que recojan la cosecha. Resulta que los trabajadores matan al mayordomo. Y después dice, no, ¿qué tal? Entonces mandemos al hijo porque yo sé que al hijo no lo van a matar. Y resulta que también. Jesús les dice, la piedra que desecharon es ahora la piedra angular. ¿Qué pasa en esta parábola? Que Dios quiere que nosotros nos sintamos implicados. Primero, Él es un padre, luego es un propietario y luego es un rey que está haciendo una boda. No sé si recuerdan ese texto de Mateo 9, 14 y 15, donde los fariseos le dicen a Jesús, ustedes no ayunan como lo hacían los discípulos de Juan el Bautista. ¿Y sabe qué le responde Jesús? ¿Cómo ayunar cuando el novio está presente? Después lo harán cuando Él se va, pero en este momento son las bodas del Cordero. Mateo fue escrito en el año 80, más o menos, después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y si ustedes escuchan, hay un eco de la destrucción, porque dice que el rey mandó matar a esos asesinos y destruir toda la ciudad. Claro, la destrucción de Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Que hubo una explosión de cristianos por todo el mundo. Se desplazaron a todas partes. ¿Recuerdan cómo es la invitación a la boda? Primero es como antes de la boda, como cuando están preparando la boda, pero no quisieron ir. Después manda a otros sirvientes porque ya pues las cosas están listas, vengan que la boda está lista. Pero ¿qué pasó? Se fueron al campo, se fueron a los negocios, quiere decir que su ídolo era Mamón, dinero. Y no atendieron al rey, a Dios. Pero después dice, como pues los comensales como que no merecían este banquete, vayan a los cruces de caminos, a todas partes y recojan a buenos y a malos. Sí, para todos, pecadores y buenos, es que están llamados todos. Nosotros estamos incluidos ahí. Pero hay algo importante. Cuando nosotros leemos una parábola, a veces creemos que es una ventana al pasado y entonces vemos lo que pasó como si fuera algo histórico, algo que pasó por allá. No, señores, es una ventana para ver mi propia vida. Yo soy de los buenos o también soy de los malos invitados a este banquete. El banquete de las bodas del Cordero es un tema repetitivo. Lo repite Mateo en el capítulo 25, lo habla Apocalipsis en el capítulo 21. Invitados a las bodas del Cordero y a su esposa se le ha permitido vestirse de lino fino porque ya llega el novio. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Y también está en Oseas, un tema recurrente. Pero ¿será que nosotros desechamos esa piedra como lo hicieron los viñadores homicidas? Nosotros cogemos a Cristo y tiramos esa que es la piedra fundamental. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, dice Pedro de una manera muy valiente:
ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido en Cristo y en Señor. Y las personas sintieron un dolor en su corazón y quisieron convertirse y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes al Señor como tu piedra fundamental? Si no, pregúntate, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocer nuestro pecado. Sí, el Señor ha venido a salvar a los pecadores y el primero soy yo. Así dice Primera de Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. El primero soy yo. No basta, como decíamos en Mateo en el capítulo 21, versículos 28 al 30, decir sí, pero si no hacemos la voluntad del Padre, no vale. Eso pasaba en Mateo en el capítulo 7, 21. ¿De qué sirve que me digan Señor, Señor, si no hacen la voluntad de mi Padre? Y ahí está que descubramos algo que está como cubierto, como en un misterio. Pero precisamente lo que quiere hacer la parábola es despertarte por dentro. Recuerda que decíamos que esa boda se abrió para todo el mundo. En el cruce de caminos, al que llegara, bueno o malo, no importa. Bueno o malo, no importa. Y si era así, ¿por qué llega el rey y le dice a uno, amigo, ¿por qué no estás vestido para las bodas del Cordero? ¿Cuál es el vestido? Me impresiona mucho este texto, ¿no estás vestido? ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo llegó a donde su papá? ¿Qué es lo primero que hace ese padre amoroso? Le cambia el vestido, o sea, le devuelve su dignidad de hijo. Pero, ¿cómo somos hijos en el Padre? El que es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al otro como a sí mismo. No importa, recordemos también la parábola del trigo y la cizaña, que antes ya la vimos. Tener trigo y cizaña en nosotros mismos está bien. Lo que necesitamos es reconocerlo y hacer pesar al trigo, pero no estar desnudos, o sea, estar ahí por estar ahí por deporte, estar ahí por aparentar o estar ahí por cumplir. ¿Vas a misa por cumplir? ¿Vas a misa porque es una obligación? ¿O vas a la Eucaristía porque es un momento de acción de gracias en medio de la comunidad? Te puedes enterar de las necesidades de los otros, puedes actuar como hermano, puedes ser hijo y estarás vestido como hijo. Pero si eres de esas higueras que tienen muchas hojas, pero muy poco fruto, el Señor te dirá, amigo, tienes muchas hojas, pero no das fruto, no eres hijo. Tal vez para nosotros es el mensaje. Sí, nosotros venimos de esa reacción de los judíos que no quisieron aceptar el mensaje. Miren, cuando nosotros vemos la predicación de Pablo, siempre empieza por las sinagogas. ¿Saben qué significa la palabra sinagoga? Recoger, atraer y recoger. Y nosotros fuimos atraídos y recogidos por esa predicación, no solo de Pablo, sino también de los discípulos.
En Hechos, en el capítulo 13, versículo 46, dice que Pablo y Bernabé se dedicaron a predicarle a los paganos. Y Pablo lo dice, miren, la predicación era para ustedes. La predicación primero era para ustedes, pero como ustedes no se sintieron dignos de la palabra, del mensaje de Jesús, entonces nosotros iremos a predicarle a los paganos. Gracias, Señor, por esa reacción, porque nosotros entonces pudimos escuchar la palabra, porque Pablo caminó y caminó, porque Santiago llegó hasta España, porque todos lucharon, porque nosotros recibiéramos la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 25 y siguientes, dice que los judíos llegará el día en que recibirán la palabra de Dios. Todavía estamos esperando ese momento. Pero es necesario que seamos francos, y es que la iglesia no toda es buena. No todos en la iglesia son resplandecientes como la luz. No, pues ojalá fuera así. Hay buenos, hay malos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Reconocer primero la maldad en nosotros, o sea, reconocer la viga, ¿recuerdan? No la brizna del otro, sino la viga en nosotros. Primero nuestro pecado, para poder mirar a los otros con misericordia, con amor, con ternura, acogerlos. Porque es que la cena está lista. ¿Recuerdan Lucas en el capítulo 15? Sí, la fiesta ya está lista, ya está sonando la música, ya estamos comiendo. ¿Por qué? Porque un pecador ha vuelto. Y que no seamos nosotros los que estamos afuera, como el hijo pródigo afuera. Sí, el justo que no quería entrar, el justo que no quería participar. Esto no pueden venir a la misa, no. No sé si alguna vez has pensado, ellos son pecadores porque vienen a la misa, porque están ahí. Somos nosotros quienes acogen, quienes reúnen. Eso es sinagoga, reunir, acoger a los pecadores, porque son como nosotros. No sé si recuerdan, pero tengámoslo en cuenta. En Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios quiere encontrarse con el hombre, pero ha pecado, el hombre se esconde de Dios. Y Dios le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Y él le dice, es que estábamos desnudos y nos dio pena de ti. Nos dio miedo de ti. Ahí está la desnudez de ese invitado a la boda. Estar en el pecado y no querer acercarse a Dios. Y simplemente aparentar que está ahí. ¿Cuántas veces nosotros, y en mi vida tantas veces lo hice, estar ahí como un ente, no escuchar la palabra, no compartir la paz, no comulgar, Dios mío, estar ahí sin vivir la cena del Señor, que es una cena que sana, que libera, que nos libera del pecado. ¿Cómo estar ahí desnudos? ¿Cómo no querer volver a Dios? No se puede estar de esa manera, estar desnudos y perdidos. Los vestidos del Hijo se quedó con él. Los asesinos lo recuerdan. Mateo, capítulo 27, versículo 35. Se repartieron sus vestiduras y a él lo dejaron desnudo. Pero es que su vestidura era su propio ser, su manera de ser, su entrega total, el amor al hermano, el amor a Dios y el amor al hermano. Esa era su verdadera vestidura. Lo otro no vale la pena, era simplemente exterior y por eso se quedaron con ellos. Es más, hasta los rifaron. Pablo tiene todo el sentido cuando en Gálatas 3:27 nos dice, quienes nos hemos bautizado en Cristo, nos han revestido de Cristo.
Sí, esa es nuestra vestidura, esa es nuestra manera de ser. Hijos en el Hijo. Nos parecemos a Él, actuamos como Él. Por eso, si quieres ser invitado a la boda, debes vestirte de Cristo. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que quiere que nosotros comprendamos qué es el reino de Dios.